En líneas generales, para ver más o menos en dónde nos estamos moviendo, la orden capuchina se funda ya canónicamente en 1528 por Clemente VII. Es importante recordar que Clemente VII fue el papa que se tuvo que ir a meter a San Angelo después de que Carlos V hizo el saco de Roma, y entonces estuvo meses enteros sin poder pues estar a la cabeza de los estados vaticanos, porque pues estaban ahí todas las tropas de Carlos V, y justo en ese momento es cuando surge la reforma capuchina ya canónicamente aceptada, ¿no? Eso nada más un apunte para que veamos toda la convulsión que había en ahí, ¿no? En 1529 la orden, una cosa importante es que los capuchinos no se llamaban capuchinos desde el principio. Su nombre oficial era Orden de Frailes Menores de la Vida Eremítica conforme a la regla de San Francisco, ¿vale? Ahorita vamos a ver por qué es el nombre tan largo, ¿no? Un año más tarde, en 1529, se juntan por primera vez en un capítulo en Albacina, en Italia, y en 1536 se hacen unas nuevas constituciones diferentes a las que se hacen en el 29, y ahí es donde por primera vez aparece ya el nombre de Orden de Frailes Menores Capuchinos, que tiene que ver más bien con cómo les decía la gente, ¿no? Por el capucho del hábito. Los capuchinos, cuando se fundan, y ahorita vamos a hablar de en qué condiciones pasa eso, el Papa les dice que tienen que depender de los franciscanos conventuales. Esta dependencia la pierden hasta 1619, y en 1619 ya son una orden autónoma, es decir, el franciscanismo hoy tiene 3 órdenes autónomas de las que dependen todas las reformas habidas y por haber. La orden de frailes menores conventuales, que vamos a decirlo así, es la que directamente funda San Francisco, pero bueno, pues luego se hacen ricos, etcétera, y empieza todo esto que Marcel Batallón ha estudiado muy bien. La orden de frailes menores observantes y la orden de frailes menores capuchinos, ¿no? Entonces es interesante cómo esta orden, siendo tan nueva, si consideramos que los conventuales son del siglo XIII, 1200, sí, ¿no? Creo que sí, sí. 12, 13. Sí. Pues esta orden es nuevísima y además logra algo que ni los descalzos, ni los dieguiños, ni nadie logró nunca, que es tener autonomía dentro del franciscanismo, ¿no? En 1627, Juan María de Noto, que fue el ministro de entonces de los capuchinos, le otorga a Zacarías Boverio la tarea de ser el primer cronista oficial. Eso no significa que no haya habido cronistas antes, sino que a él se le encarga la sistematización de todas las crónicas que había, y además él incluso, está un poco discutido si fue de él la idea o si se la copió a otra persona, hizo un manual para que todos los frailes de la orden capuchina supieran qué era lo que tenía que poner en las crónicas en sus provincias y de qué manera tenían que sistematizarlo para enviárselo a Boverio y que él pues escribiera toda la crónica, ¿no? El primer tomo de esta crónica se publica en el 32, en el 39 se publica el segundo tomo, en el 76 sale a la luz el tercer tomo, obviamente pues ya Boverio se había muerto, entonces lo escribe un capuchino ahora francés, que es Marcelino de Pise, y en el 35 se escribe ya lo último, ¿no? Esto es importante porque hay que entender que entonces para que la orden tuviera ya su crónica oficial, tuvieron que pasar 100 años, y ni siquiera estaba la crónica terminada, ¿no? Esto tiene que ver también con el desprecio hacia el mundo de las letras que tuvieron los frailes capuchinos. En 1547, Gregorio XIII permitió a los capuchinos, que son una orden italiana, que ya dije que se funda en 1528, les permite fundar en otros lugares, ¿sí? Esto es importante porque acordémonos que en el siglo XVII y en el siglo XVIII, bueno, desde finales del siglo XVI, hay muchos problemas con los eremitas y los anacoretas, ¿no? O sea, Santa Teresa incluso, pues todos sabemos que la llevaron al tribunal, ¿no? Entonces, estos que se fundan como franciscanos eremitas de no sé qué, tienen muchos problemas porque el catolicismo no quiere aceptarlos en sus dominios. Y además el Papa
los acepta como orden canónica porque una de sus principales promotoras era su sobrino, ¿no? Entonces, ahí te estoy respondiendo una parte de tu pregunta. Y lo que me interesa, que importante para este seminario que tienen ustedes de Crónicas de Indias, es que la oposición más importante que se hizo para que los capuchinos pudieran fundar en el resto de Europa fue de Carlos V y de su hijo Felipe II, ¿no? Sabemos que Carlos V, en el primer periodo del concilio, bueno, desde la Dieta de Worms, intentó con Lutero mediar, conciliar para que hubiera una reforma en la iglesia, pero no fuera un movimiento separatista, etcétera, porque Carlos V trae todo el bagaje del cardenal Cisneros, ¿no? No lo logra y al final de su vida pues le dice a su hijo, ¿sabes qué? Defiende la religión sobre lo que sea, y entonces ahí viene la dureza con la que Felipe II pues actúa, ¿no? Entonces Felipe II, que prácticamente él es el que hace el último periodo del Concilio de Trento, Felipe II también dice, nosotros capuchinos no queremos. Es importante ver cómo los capuchinos, incluso antes de que Gregorio XIII les permitiera fundar afuera de Italia, ya se habían ido a Francia. En Francia ya tenían su comunidad y digamos que por usos y costumbres los capuchinos ya estaban establecidos en París, aunque el Papa no les había dado permiso, ¿no? Y esto es muy importante porque tiene que ver con una de las primeras misiones apostólicas que tenía la orden, que era la conversión de protestantes. Y hay que acordarnos que en Francia pues está esta bronca de los hugonotes, que si el rey hoy es cristiano y mañana es protestante y bla, 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 todo esto, ¿no? Entonces, para Carlos V y para Felipe II, pues los capuchinos ya estaban al lado, ¿no? Entonces, hay toda una serie de movimientos dentro de los reinos castellanos para que los capuchinos no funden ahí. El punto es que sabemos que Carlos V y Felipe II pretendían castellanizar España, pero en realidad pues no se pudo, bueno, desde antes, ¿no? Desde los reyes católicos, esta cosa de unificar todos los reinos, ¿no? Como eso no fue posible, los capuchinos aprovecharon las rencillas que había entre diferentes reinos en España para entonces decir, no nos quieren en Castilla, pues nos vamos a Aragón, o nos vamos a Valencia, o nos vamos a, etcétera, ¿no? Entonces, el primer intento de fundación de los capuchinos, que yo tengo certeza, a lo mejor hay otros más antiguos, fue en Priego, en España, sí. En España fue en Priego, cerca de 1575. Después hubo 3 intentos más del marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán. Esta historia también es súper interesante. Álvaro de Bazán peleó en Lepanto, y en Lepanto el Papa, que entonces era Pío, no sé qué número, pero era un Pío, creo. El Papa lo que hace para promover a los capuchinos es decir, bueno, capuchinos italianos, váyanse a los barcos de los españoles para que ustedes les den apoyo espiritual a los soldados, ¿no? Entonces ahí Álvaro de Bazán conoce a los capuchinos y cuando vuelve a España dice, yo los quiero traer aquí, ¿no? Entonces, en 1571 intenta primero fundar un convento de capuchinos en Barcelona, no lo logran, no me voy a detener en todo eso, y luego en el 75 y en el 77 en sus propias tierras incluso construyó un convento, pero al final con esta oposición que les estoy contando, no pudo y el convento se los dieron a los descalzos, ¿no? Los frailes, entonces estos frailes que llegan con Álvaro de Bazán, los capuchinos son muy inteligentes, estos frailes se desplazan hacia Zaragoza y ahí intentan fundar entre 1578 y 1582. Llega la voz de que hay unos frailes reformados que son imagen de San Francisco, etc., a los consejeros de Barcelona, y ahí, bueno, pues hay unos movimientos políticos bastante interesantes, donde por fin, desde mi punto de vista, es un poco la rencilla de Cataluña con Castilla. Ustedes no quieren capuchinos, pues entonces nosotros sí los vamos a querer, etcétera, ¿no? Entonces, en España logran fundar por primera vez en Barcelona en 1578. Aquí está un mapa. Estas son las fundaciones que lograron los capuchinos en los siglos XVII y XVIII en España.
nada más cabe notar que toda esta región de Galicia, Asturias, etcétera, nada de nada, ¿no? Y eso también habría que estudiarlo, yo no lo he hecho, quedan muchas cosas por estudiar de capuchinos, pero esto también influye mucho en las maneras en que los capuchinos van a misionar en el siglo XVIII, que hay muchas misiones hacia Galicia, y tienen que ver además con otro tema que estoy estudiando, que es con su advocación mariana, que es la Divina Pastora de Almas, que a lo mejor la han visto por ahí, una virgen vestida de pastora, pues es capuchina. Lo que pasa es que nadie lo sabe porque los capuchinos pues tampoco hacen mucho alarde de su historia por muchas razones.